Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando Entre Ideas. El día de hoy vamos a hablar de La Guerra de las Salamandras por Karel Čapek. Esta novela es parte de la colección de los Maestros del Fantástico. A mí me ha dejado con una sensación que yo, la verdad, a pesar de que la leí rápido, tardé en venir y prender la cámara y hablarles de ella porque tenía mucho que procesar. Es uno de los grandes aciertos, yo creo, en lo que va de este año. Es una novela de ciencia ficción que vamos a comentar en unos instantes. Si te interesa, quédate y vamos a empezar este video ya. Karel Čapek nació en la República Checa en 1890. Fue dramaturgo, novelista, periodista y activista político, uno de los escritores en lengua checa más importantes del siglo XX. Estudió filosofía y estética en la Universidad Carolina en Praga, en la Universidad Humboldt en Berlín y en la Sorbona en París. Fue fundador y director del Teatro de Arte Vinohradsky en Praga. El gran éxito de su obra teatral, RUR, Robots Universales Rozum, escrita en 1920, popularizó el nacimiento de la palabra robot, derivada del término checo robota, que significa literalmente servidumbre. Fue uno de los impulsores de la ciencia ficción. Sus novelas La fábrica del absoluto de 1922 y La Krakatita de 1924 revelaron su preocupación ante amenazas del progreso técnico descontrolado. Su frase, debemos ser poetas si queremos mantener el mundo en movimiento, demarcó su posición al respecto. El ascenso del nazismo provocó en él una fuerte reacción, por lo que su novela más célebre, de la que vamos a hablar ahorita, La Guerra de las Salamandras de 1936, denunció con humor e ironía los regímenes totalitarios, la carrera armamentística, el colonialismo y el desenfreno del capitalismo. Este escritor murió 3 meses antes de que el Tercer Reich entrara en Praga. ¿Por qué es tan importante todo este contexto que les acabo de dar? Bueno, porque esta novela fue publicada en 1936, pero fue escrita más o menos por 1930, en una época en la que el régimen nazi, el régimen alemán, estaba tomando muchísima fuerza en todo el mundo. Y él, básicamente, al ser checo, al tener toda esta situación alrededor de él, obviamente le impactaba ver todo lo que estaba sucediendo en el mundo, así que decide plasmar de alguna manera sus ideas dentro de esta novela. Es importante recalcar que esta novela fue entregada por entregas desde 1935 hasta su publicación en 1936 en un periódico que era de derechas. Es hasta cierto punto un tanto irónico si nos podemos a pensar, y todavía más por el impacto que llegó a tener la novela. Para 1936, este escritor ya era bastante reconocido. De hecho, era uno de los favoritos para ganar el Premio Nobel de la Literatura. Pero obviamente para aquella época era considerado un peligro porque pues a él ser declarado a sí mismo como antifascista no era bien visto por la Alemania. Entonces, en todo lo que es Europa Occidental, este hombre era bastante censurado y no era muy conocido, a pesar de que fuera de ahí, era un hombre que ya tenía pues su reconocimiento. Los alemanes no querían que un hombre que era declarado a sí mismo como antifascista ganara este premio, así que en 1938, cuando él fallece y empieza esta invasión a Checoslovaquia, tienen que ocultar los libros. La gente tuvo que ocultar la obra de este hombre para que no terminara destruida, junto con todas esas obras que sabemos que los alemanes terminaron por destruir. La novela comienza con una breve introducción a la isla de Indonesia, Tanamasa, en la que nos dicen, bueno, si ustedes se preguntarían qué pasa por allí, bueno, veríamos a este tipo de territorio, bla, 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 pero si ustedes le preguntan al capitán Van Toch, él les diría que estas islas son de las peores, y entonces entraría el cuestionamiento, si era tan mala la isla, ¿por qué él decidió poner ahí sus anclas y explorar en esa isla, ¿no? Desde aquí ya nos están empezando a dar el guiño de que va a ser este capitán quien encuentra esta isla y a una especie muy rara que obviamente pues está en la portada, en el nombre y en todos lados alrededor de esta novela que está dividida en 3 partes. Nos empieza a hablar de cómo este capitán buscaba perlas
para obviamente venderlas y ya saben, ¿no? El comercio y todo eso. Pero de ahí hace un brinco un tanto al presente, que no es tal cual el presente, donde empieza a hablar con unos periodistas que están un tanto aburridos porque no tienen que publicar. Entonces dicen, bueno, sabemos que llegó un capitán un tanto extraño, vamos a entrevistarlo, que nos hable un poco acerca de sus viajes. Y mientras están platicando con él, él les pregunta por uno de sus compañeros y le dicen que sí, que ese compañero que él tenía, que no era más que un marinero, se volvió muy rico y ahora que ya falleció le cedió toda su fortuna a su hijo. Su hijo, quien también conoció brevemente en uno de estos viajes y que también era parte de la tripulación. Entonces, este capitán va y él todavía imagina que es este niño, ¿no? Pero se encuentra con un hombre pues ya hecho y derecho, adinerado, pero justo antes de entrar a hablar con él, se encuentra con el portero. Es muy importante cada uno de los personajes que se van mencionando dentro de esta novela y es por eso que voy a ser un tanto redundante. Hago aquí el paréntesis porque de verdad quiero que me pongan atención, quiero que me pongan atención. Y voy a tratar, bueno, no voy a tratar, voy a hacer lo más breve posible para no ponerles tantos spoilers porque de verdad me gustaría que leyeran la novela, ¿ok? Una vez que se encuentra con este portero, el portero duda de si lo deja pasar o no. Y total, lo deja pasar. Dice que, bueno, a pesar de que no venía bien vestido, venía todo sudado, era un hombre gordo, un hombre que no tenía mucho chiste, lo dejas pasar. Una vez que pasa, se pone a hablar de negocios con este hombre y le cuenta acerca de uno de sus viajes y cómo conoce a una especie de lagarto, unos lagartos mientras estaba todo ebrio en una isla que básicamente no solo le salvan la vida, sino que le dan unas perlas a cambio de un cuchillo. Él tiene tanto interés por estos animalitos y siente tanta culpa al ver cómo los tiburones se los comen y dice, ¿por qué tengo que permitir que les vaya mal? Entonces le da el cuchillo a estos lagartos, él les llama lagartos. Más adelante vamos a descubrir que no son lagartos, son salamandras. Y bueno, estas salamandras como no pueden abrir las conchitas, las abre él, les da, si no tienen perlas, les da pues el alimento, ¿no? Y así va descubriendo y las empieza a maestrear para que ellas vayan a la profundidad, le den las conchas a él y si tienen perla, pues él se queda con las perlas y a ellas les da pues el alimento, ¿no? Entonces él tiene un grandioso plan que consiste en decirle a este hombre millonario que compren varios barcos con varias tripulaciones y vayan juntos en busca de perlas para hacerse millonarios. El hombre al inicio está muy escéptico y es como de, este me quiere ver la cara, obviamente no vino a recordar los viejos tiempos, no le importa a mi papá ni yo, solamente quiere dinero, ¿no? Pero termina accediendo, termina siendo un negocio y empiezan a trasladar a estos lagartos de una isla a otra por todo el mar y empiezan a extraer perlas y crean una empresa. Obviamente se vuelven asquerosamente millonarios y así es como termina el primer libro. En el segundo libro está esta actriz junto con estos directores buscando una historia para hacer una película y se encuentran con uno de estos lagartos en una isla así muy apartada. Obviamente los lagartos, como ya están amaestrados, piensan que todos los humanos lo que queremos son perlas y le dan las perlas a la actriz, quien se siente un poco intimidada por el aspecto físico de estos animales que son monstruosos, son negros y solamente aparecen de noche porque la luz los lastima. Entonces se siente atacada, matan a algunos de ellos y hacen como que una filmación, hacen una película y obviamente se hacen famosos. A partir de aquí todos los humanos empiezan a saber de estos seres que, bueno, son lagartos, que son salamandras, que son, los científicos empiezan a cuestionarse hasta que dan con el nombre de que sí, son salamandras, unas salamandras que vienen desde la época prehistórica y que podría ser el antecedente del ser humano y no los simios, que era lo que teníamos en nuestra mente. Una vez que tenemos este contexto, que solamente son, realmente lo que les estoy contando solo es el inicio de la novela en sí, no creen que les estoy haciendo spoiler de todo, no. Una vez que empieza esto, obviamente estas salamandras, otro dato es que también no solamente caminan erguidas y son bastante inteligentes, también hablan. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana viene un animal
y pues obviamente no solamente va a hablar, también va a poder exigir sus derechos. Así es como vamos a tener esta trama alrededor de la novela. Lo curioso es que las salamandras nunca exigen sus derechos, pero obviamente al ser unos compañeros del planeta a los que tenemos que cuidar y procurar, los humanos van a empezar a dividirse. Va a haber humanos que quieren que tengan sus propios derechos y va a haber quienes no, quienes los van a esclavizar. Y así es como vamos a empezar a ver todos estos roces de colonialismo, del tráfico de esclavos, el racismo, la discriminación y todo lo malo que puede cometer el ser humano contra su propia especie o contra alguna otra. Es una historia muy interesante, muy compleja. Realmente mientras uno la va leyendo, vas agarrando un poco de sentimientos encontrados porque realmente el escritor se pasó, está muy bien hecha. Está tan bien hecha que incluso tiene referencias a pie de página de artículos de revistas que nunca existieron, pero que el autor inventó para que esta novela tuviera una continuidad. Al ser una novela de ciencia ficción, no solo vamos a hablar de las repercusiones que tienen dentro de la ciencia todas estas salamandras, también vamos a ver de la repercusión social, geopolítica, religiosa que tienen estas salamandras y cómo el ser humano va a querer exterminarlas en un punto en el que ya no hay retorno, en el que ellas ya son mayoría y el ser humano ahora tiene que luchar no solo consigo mismo, también con ellas. Es una novela maravillosa, una novela que a mí me hizo pensar muchísimas cosas, me hizo tener muchos corajes, pero a la vez creo que es de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído a lo que va del año, chicos, y lo digo en serio, no lo digo para quedar bien ni nada, ustedes saben que yo no soy para nada así. Ahora, la forma en la que está redactada es una forma un tanto compleja. Hay ciertas partes en las que pareciera que alguien te está contando una historia, como si estuvieras leyendo un documental. Luego son artículos periodísticos, luego son diálogos de los personajes, todo desde una tercera persona. Nunca vamos a tener la primera persona dentro de... Y como les decía, cada uno de los personajes son importantes dentro de esta novela, desde el portero, el marinero, el niño que sale por ahí, los actores, todos. El escritor juega muy bien con estas fichas de dominó que se van juntando y que cuando se cae una, se cae todo el sistema, como la vida, como en la sociedad, como algo que sí realmente podría suceder. Es un libro muy bien escrito, realmente creo que a mí eso es una de las cosas que más me gustaron, que está muy bien escrito, no hay detalles que agregue nada más porque sí, por morbo, claro que no. Y hay una de críticas al racismo, al colonialismo, les digo, a esta globalización. Creo que Karel Čapek era muy visionario y muy adelantado a su época. Tenemos incluso registros de lenguaje inclusivo dentro de esta novela, así como ustedes lo escucharon, lenguaje inclusivo, porque las salamandras no distinguían géneros, entonces tienen que inventar un idioma que no tenga un género, un idioma que sea totalmente inclusivo. Y es muy interesante cómo vamos a tener estas lecciones de biología que son llevadas hacia lo social, hacia esta reflexión de la humanidad y de qué estamos haciendo con nuestro planeta. El final de la novela a mí me hizo sentir entre rabia, entre felicidad, entre un qué bueno que le pase eso a los seres humanos, pero a la vez es como, espera, yo también soy una humana. Me gusta mucho el detalle del capítulo final y no puedo hacerles spoiler porque siento que rompería el encanto de la novela, pero realmente sí les puedo decir que se animen, vayan y la busquen porque es una novela que vale muchísimo la pena. Esta es de la colección de los Maestros del Fantástico por RBA, pero si pueden conseguir cualquier otra edición, estaría súper bien. No le encontré mayor error, porque la vez pasada creo, no sé si lo mencioné o no lo mencioné en el video, tenía bastantes errores la novela, en esta no vi ninguna errata. Entonces es algo que tenemos que rescatar, es una edición muy bonita, está ilustrada también. Solamente viene la novela, no vienen cuentos ni nada, como en los otros libros de la colección que a veces también trae cuentos, no, aquí solamente es la novela y es una novela que sí me dejó con el ojo cuadrado, pero
no solo eso, sino que realmente me invitó a reflexionar un poco. Más porque ahorita mismo creo que estamos viviendo momentos como sociedad en los que deberíamos de acudir a este tipo de reflexiones. Entonces, les hago la invitación para que la lean, ya sea que compren la colección o no. Es una novela que a mí me gustó bastante, no solamente por cómo está escrita, por la historia en sí, creo que es bastante interesante, es muy nutritiva, aborda temas, como ya les digo, del colonialismo, del racismo. Es interesante cómo las salamandras consiguen una independencia antes que los hombres de color. Y es muy triste también, pero muy real cómo Karel Čapek aborda el que el ser humano se pelea aunque sean de la misma especie, y eso no solamente va a trascender a nuestra especie, sino también a otras como los de las salamandras. Muy interesante, un final bastante dramático, bastante irónico, y creo que eso es también lo que llama la atención, que tiene muchísimo humor este hombre alrededor de toda la novela. Hay una parte en la que hay una salamandra en un zoológico y el cómo termina falleciendo esta salamandra, no sé, yo estaba muy triste y de la nada sacó un chiste que hizo que la lágrima se me regresara, pero de verdad, es muy inteligente, porque a pesar de que me reí, a pesar de que me preocupé, la reflexión que aborda esta novela me quedó y todavía la traigo a pesar de que ya tiene días que terminé de leer. Espero que les llame la atención leer esta novela. No quise abordar tanto en detalles porque no quiero hacerles spoiler. Creo que es de esos libros que si tú hablas un poquito más allá, puedes hacer spoiler, pero la trama es esa. Encuentran una nueva especie, una especie que habla, que también camina erguida, que es educada como los seres humanos y que a final de cuentas no le quieren dar el poder. ¿Por qué? Porque reconocer que esta nueva especie tiene derechos es quitar oportunidades a otra especie que obviamente ha tenido el poder por muchos, muchos años. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo lean. A mí me gustó muchísimo, creo que es de los mejores libros que he leído. Creo que es mi mejor lectura de junio, sin dudas. Me gustó muchísimo La Guerra de las Salamandras. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video, en la siguiente reseña de la colección de los Maestros de Fantástico o de cualquier otro libro que yo tenga que comentarles. Bye.